Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, 2 semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. En el año 2004, si no me equivoco, iba a ser seleccionada para un curso en México con quien era considerado el mejor periodista del siglo XX, Richard Kapuscinski. Y me acuerdo que era el primer día del taller, estábamos todos, varios periodistas de distintas partes de Latinoamérica sentados esperando con mucha expectativa al periodista polaco, que después resultó ser un encanto también, cuando de repente se abre la puerta del salón donde estábamos recibiendo clases y oímos una voz que dice: vengo a recibir clases con el maestro. Y quien entró en ese momento y quien dijo esas palabras era nada más y nada menos que García Márquez. García Márquez nos acompañó durante ese taller como los 3 días, sí, los 3 días estuvo con nosotros. Incluso recuerdo que hubo una discusión muy sabrosa sobre el uso de la grabadora o no, porque tanto Kapuscinski como García Márquez eran detractores de la grabadora. Y entonces recuerdo que uno de los participantes en el taller puso una grabadora en la mesa. Inmediatamente los dos saltaron y le dijeron: no queremos ese aparato por aquí, olvídense. Después yo me acerqué, logrando superar la timidez que me daba estar frente a esos 2 maestros, y recuerdo que García Márquez me firmó uno de sus libros y debajo de su firma me dibujó una flor. Una flor de esas infantiles, así con 4 pétalos, pero era una flor dibujada por García Márquez, que ya era un privilegio. En el año 2008, 2009, en Monterrey, en México, se celebraba un seminario de periodismo y fuimos invitados de aquí de Venezuela, Teodoro Pekoff y yo, y en ese seminario, bueno, aparte pues de su discurso, Teodoro promovió con él o le pidió a él que participara en una especie de conversatorio con un grupo de periodistas. Participaron aproximadamente unos 30, 40 periodistas para conversar de algunas experiencias, particularmente de sus experiencias profesionales acá en Venezuela, que como se sabe, él trabajó con revistas de La Cadena, trabajó también en la revista Momento y escribió un libro que se llama Cuando yo era feliz e indocumentado, que fueron esos años caraqueños, donde él resume algunos de sus extraordinarios cuentos. Estuvimos conversando, ya él estaba con problemas de memoria, y él yo le había pedido para Últimas Noticias que él enviara un saludo aquí a Venezuela, y él lo estuvo pensando y finalmente me dijo: no, mejor, chico, que no mandar nada porque va a haber varias interpretaciones y no quisiera estar yo ahí en el centro de esa controversia. Yo le llevé un ejemplar de una edición de 100 años de soledad del mismo año 67 de esa época, y él, claro, muy cariñosamente me lo dedicó, ¿no? Y lo tengo como una de mis joyas bibliográficas. Bueno, mi encuentro con el Gabo fue en enero de 1994. Yo me encontraba en Cartagena de Indias con mi familia. Mi familia, por el lado de mi papá, es colombiana. Y bueno, estábamos de vacaciones y en el momento del desayuno, que bajamos al comedor, pues al frente del mar, con vista al mar, veo que en una de las mesas estaba nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, y estaba con un señor que a primera vista no sabía quién era. Pero claro, yo me emociono y le digo a mi tío: oye, ya está García Márquez, tengo que ir a saludarlo.
Y bueno, ni corta ni perezosa me levanté y fui hasta allá, hasta su mesa, a saludarlo, y le dije, bueno, nada, quién era y que disculpara mucho, que lo venía a saludar, que quería conocerlo. Y él súper amable, a pesar de que estaba como en una discusión, pues en una reunión importante con este señor, me invita a sentarme con él y me pregunta que qué hacía, que de dónde era, y bueno, le cuento que yo soy hija de colombianos, que venía de Venezuela, entonces se alegró muchísimo y me empieza a decir, bueno, pero eres casi paisana, si tu papá es colombiano, ¿por qué no te sacas el pasaporte, la nacionalidad? Cuando le dije también que era periodista, y bueno, yo tenía muy poco tiempo de graduada, también, bueno, nada, teníamos como muchas cosas en común, y la conversa fue muy, muy amena, y en ese momento no existían los teléfonos inteligentes, yo tenía mi cámara con la que había ido de vacaciones, le pido que por favor al compañero con quien estaba sentado, que si podía tomarme una foto, y dice, no, pero aquí el famoso es él, no lo reconoces, es Sergio Cabrera, el cineasta colombiano. En ese momento, hace 20 años, no tenía ningún prejuicio, o sea, solo pensaba que no me iba a atender mucho tiempo, porque claro, una persona de su importancia y con una agenda tan apretada, ¿cómo iba a tener tiempo para atender a una muchachita, ¿no? Siempre tenía un gran sentido del humor y un sentido musical, porque claro, muy colombiano. En esa oportunidad en el seminario de Monterrey en México, él fue el que organizó una especie de tenida con música colombiana. El 17, el día que murió, que fue un Jueves Santo, yo estaba en el remate de libros del Monstruo de la Reforma, en el Auditorio Nacional, el remate de libros más grande de América Latina. Mientras estaba comprando un par de libros, sonó pues la voz en los parlantes que decía que pedían un minuto de silencio, un aplauso, perdón, para Gabriel García Márquez, que acababa de morir. Y fue tanta la impresión de esos, no sé, 400, 500 personas que estaban allí, que nadie aplaudió como por 40, 50 segundos de la impresión terrible de tener la noticia. Y después el cuchicheo de todo el mundo, sí, fue que se murió, hubo un mar de aplausos, cosa que todo el mundo empezó a llorar, los niños lloraban y no sabían por qué, los papás lloraban y le explicaban quién era. Bueno, fue una cosa terrible. Un homenaje que le hubiese encantado a García Márquez, ¿no? Que es un homenaje, bueno, de un montón de lectores llorando. García Márquez se murió el mismo día que Úrsula Iguarán, su personaje matriarcal más famoso, la madre de todos los latinoamericanos. Pues. Mi amigo Jorge Ricardo, que está escribiendo otra crónica a su vez, me dice, oye, ¿qué sentiste, no? Cuando estuviste en el Auditorio Nacional, le dije, bueno, se me cayó el alma a los pies. Quizás lo más resaltante de toda esta situación es que García Márquez logró engañarnos hasta el final, ¿no? Ninguno de los periodistas con los que hablé, 30, 40 amigos con los que estuvimos allí haciendo como las guardias, queríamos dar esa noticia. El Gao, un hombre reacio a dos homenajes públicos, que decía que la gloria de bronce destinada a los libertadores de América Latina era eso de estar en las plazas públicas expuesto a ser cagado por las palomas día y noche, era algo terrible, pues por supuesto era un tipo que no esperaba como un gran homenaje público, no lo quería. Así que bueno, todo conspiró como para que tuviera suerte de intimidad colectiva, ¿no? De unas pocas personas que comenzaron a convertirse en cientos con el paso de las horas, ¿no? Nunca empecé siendo periodista por casualidad, como muchas gentes, o por necesidad o por azar. Empecé siendo periodista porque lo que quería era ser periodista. Soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido periodista. García Márquez trabajó aquí en Venezuela y tuvo un jefe de redacción terrible, no la pasó tan fácil, pero lo que tenemos que rescatar y aprender del García Márquez periodista es que él nunca dejó de escribir, o sea, nunca lo limitó ninguna circunstancia para escribir. Bueno, estamos hablando también de una persona con un talento sobrenatural casi para la escritura. Pero ante todo era un periodista y eso no podemos abandonarlo. Creo que es la máxima enseñanza que hay que tener. Bueno, y aparte de no dejar de escribir, escribir bien. Aspirar a escribir siempre lo mejor que se pueda. Tanto García Márquez como Kapuscinski dejaron un aprendizaje, dejaron una lección de vida para todos los periodistas. Yo creo que muy importante, vital, que es mirar a la gente. Hicieron del periodismo un producto tan importante y tan elaborado y
y tan hermoso como puede ser una pieza literaria. Más allá de lo meramente informativo, que a los dos les tocaba hacer, porque los dos en un momento fueron periodistas diaristas. Ellos lograron hacer que ese retrato que hacían de cada uno de sus incursiones en la calle diariamente se convirtiera en un retrato con trascendencia. Bueno, yo rescataría todo menos su adversión, su crítica a la entrevista. Él en todas partes decía que no valoraba la entrevista como un género periodístico y dijo que él nunca había escrito una entrevista y nunca daba entrevistas. Esto último tuvo que incumplirlo porque eran tal las exigencias, las demandas del periodismo en todas partes del mundo que dio muchas entrevistas tanto para prensa como radio y televisión, ¿no? No, nunca pude hablar con García Márquez. Y de hecho, siento que me hablaba desde todos sus textos. No necesité, he sido becario de la Fundación Nuevo Periodismo muchas veces. He tenido la suerte de ser formado con la fundación que él creó y nunca coincidí, nunca lo vi, pero su influencia pues, es sumamente importante en mi vida, ¿no? Y en todas las formas narrativas que utilizo cuando hago periodismo narrativo, crónica. Y creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Todos los periodistas no necesitamos verlo para saber que pervive en su obra, ¿no? Y en los libros de García Márquez, de ficción y de crónica, existe un testimonio que está constantemente hablándole a los periodistas sobre nuestra principal función, que es escuchar al pueblo, ¿no? A los pueblos oprimidos de América Latina. La poesía, en fin, esa energía secreta de la vida cotidiana que cuece los garbanzos en la cocina y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos. En cada línea que escribo, trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardosa y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre, la poesía. Muchas gracias.